Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. Señorías, la identidad... Por favor, yo rogaría que hiciesen la reunión en la antesala y que podamos continuar con el pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Quiero comenzar mi intervención dando la bienvenida y también deseándole buenos días a representantes de la Federación de Memoria Histórica en la región de Murcia, distintos representantes de distintos municipios y de la propia Federación. Bienvenidos en este día importante en el que debatimos por primera vez en la Asamblea Regional sobre esta cuestión que para nosotros tiene una importancia vital, política y en nuestro ideario personal. La identidad de una comunidad se forja al mismo tiempo en su solidaridad con los más desfavorecidos y con las víctimas y en la capacidad de reflexionar sobre la memoria colectiva y la historia como pueblo. La tragedia de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura son hechos de nuestra historia y memoria que nos interpelan sobre lo que somos, quiénes somos y quiénes queremos ser como comunidad social y política. Es preciso mirar hacia adelante, pero sabiendo de dónde procedemos, conocer bien nuestro pasado y tener esa lectura colectiva de nuestra historia que permita afrontar los retos del presente. Durante la Guerra Civil Española, iniciada en julio de 1936, con el golpe militar contra el gobierno democrático de la Segunda República, fueron perpetrados crímenes atroces que el derecho internacional ya entonces conocía y reconocía como actos proscritos por el jus in bello o derecho internacional humanitario. Por su carácter y gravedad, este tipo de crímenes fue señalado desde fines del siglo XIX como actos contrarios a las leyes de humanidad y definidos como crímenes contra la humanidad y reconocidos y perseguibles en el derecho internacional. Terminada la Guerra Civil, en abril de 1939, y tomado el poder por los militares alzados, se instauró el régimen dictatorial que condujo durante 40 tristes años por el general Franco, durante el cual numerosas personas fueron objeto de persecución y represalias por motivos políticos y religiosos, por sus filiaciones sindicales o por haber sido autoridades o funcionarios, tanto civiles como militares, en el periodo de la Segunda República. Una represión que se extendió también sobre sus familias y personas allegadas. El régimen, que se prolongó hasta la muerte del general Franco, ocurrida en noviembre de 1975 y algunos tiempos después, mostró a lo largo de esos 40 años un notorio desprecio por los derechos y las libertades fundamentales. En ese contexto también se inscriben las cargas y prohibiciones impuestas hacia determinadas poblaciones y hacia las minorías religiosas, la persecución y graves abusos contra personas de etnia gitana y en contra de personas, y un recuerdo especial hoy, en razón de su orientación sexual. El conjunto de abusos y crímenes contra el derecho internacional que fueron perpetrados durante el periodo no fue una dimensión realmente abordada en la transición. Tampoco lo fueron los derechos de las víctimas que fueron privadas de verdad, justicia y reparación y a contar con recursos efectivos para hacer valer sus derechos. El proceso de la transición, bien hecho, así fue, debió mantener esos criterios para salir de aquella época tan negra de nuestra historia. El esclarecimiento de la suerte que corrieron decenas de miles de personas que fueron hechas prisioneras, así como el paradero de sus restos, tuvo un trato diferente, concluida la guerra e instalado el nuevo régimen dictatorial, según la vinculación real o presunta que se le hubiera atribuido en el bando que hubiera perdido. Conocido era que en las cunetas de las carreteras a lo largo del territorio español o en las proximidades de cementerios yacían los cuerpos de millares de personas represaliadas, sin que sus familias pudieran recuperar sus restos y darles sepultura. Decenas de miles de personas permanecen desprovistas de identidad en fosas clandestinas y se ha privado a sus familias de conocer el lugar en el que fueron enterrados sus cuerpos. Las familias de las personas desaparecidas mantuvieron
durante mucho tiempo la esperanza de poder poner fin a la búsqueda y, tras la transición a principios de los 80, algunos familiares sí lograron, por sus propios medios, encontrar o investigar, todavía lo siguen haciendo algunos, dónde se encuentran esas personas. Señorías, mantener en la memoria a las víctimas, reconocer su dignidad, es el mejor freno para detener el temor y el miedo a que los hechos que convulsionaron nuestra historia vuelvan a suceder en el futuro. Donde resulte imposible e impracticable realizar la persecución jurídica y la determinación de la responsabilidad política, debe abrirse el camino colectivo de la sociedad en su conjunto. Pero hay que recordar y mantener la memoria no solo como un merecido tributo, sino como la única arma efectiva que nos proporciona la democracia y el Estado de Derecho frente al mal irracional e incomprensible. La Constitución española de 1978, señorías, que tradujo jurídicamente la voluntad de reencuentro de la ciudadanía española, afortunadamente, articulando un Estado social y democrático de derecho en clara vocación integradora, establece que los derechos y libertades reconocidos en el capítulo 2 del título primero vinculan a todos los poderes públicos y que las normas relativas a los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La Constitución reconoce, como saben sus señorías, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Aunque a la bancada popular no le interese, con un gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2007 se hizo un acto de justicia, por primera vez en nuestra democracia, con la memoria de esas personas. En esa ley se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución, violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, lo que implicó un cambio sustancial al integrar medidas, reconocer derechos y sentar las bases para que los poderes públicos llevaran a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática. Como me adelanto al debate, esa ley simplemente pretende establecer no una historia objetiva ni un ajuste de cuentas. Lo que pretende es fijar una suerte de memoria colectiva de los españoles sobre nuestro pasado. El fin constituía reparar a las víctimas, consagrar y proteger con el máximo vigor normativo el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado para evitar que estas situaciones se produzcan. Señorías, no hay una memoria objetiva, no hay una versión única oficial de la historia. Sería absurdo plantear esto. Pero sí que hay unos derechos objetivos a la memoria a reconocer por ella. Si bien no puede dejar de tenerse en cuenta que este reconocimiento se lleva a cabo, lo llevó a cabo el Parlamento en el marco de una Constitución democrática, como la que estaba en vigor en la Segunda República. Es decir, es un reconocimiento que se produce y por y desde la democracia y por y desde sus valores. Desde este punto de vista, la memoria concebida como derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, es una memoria democrática. En 2017 se hace hoy 10 años de aquella ley y hay un balance sobre la misma. Un balance que también somos críticos, sabemos que no llegó a todo lo que se nos pedía por parte de asociaciones y las personas que se vieron afectadas, pero fue el punto de inicio, fue sin duda después de un desarrollo reglamentario, permitió que se elaborara un mapa de localización de fosas, se ampliaran las prestaciones y pensiones a las víctimas de la guerra, la subvención a las asociaciones destinadas a la recuperación de la memoria, que ha permitido prestar apoyo a 800 proyectos de asociaciones cívicas, unas 1000 declaraciones de reparación y reconocimiento personal, retirada de algunos, no todos, sí, muchos escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos de la sublevación militar, la concesión a los voluntarios integrantes de las brigadas internacionales de la nacionalidad española sin necesidad de renunciar a que la ostenten y a sus descendientes hasta el primer grado de quienes hubiesen sido originariamente españoles,
y fueron impelidos al exilio o a la emigración. Una facultad a la que habrían accedido más de 240.000 personas, que muestran, por cierto, su agradecimiento a España cada vez que tienen ocasión. Posteriormente, algunas comunidades autónomas han tomado decisiones, han legislado en esta materia, concretamente en Cataluña, en Navarra, en País Vasco y en las Islas Baleares. En otras comunidades, como Andalucía o Aragón, se encuentran en trámite y en la Comunidad Valenciana hay un proyecto de ley de memoria democrática de la Comunidad Valenciana presentado por el Gobierno socialista y que pretende, en el seno de esa comunidad, establecer un desarrollo y un reconocimiento de la Ley de 2007 en aquello que la ley permite. Señorías, nuestra moción plantea el establecimiento de un catálogo de lugares de memoria histórica en la región de Murcia a desarrollar por parte del Gobierno. Nos parece que desde ese punto de vista y con ese espíritu objetivo pretendemos que sea así, sin mostrar ninguna versión oficial, tengamos ese desarrollo que esperamos sea científico, objetivo y elaborado de manera seria. Eso debe hacerlo el Gobierno. Es una decisión que debe, si hoy aprobamos esta moción, desarrollar el Gobierno. Y una segunda parte de la moción tiene que ver con la conmemoración, el establecimiento, entendemos, de un lugar de memoria histórica en el pantano del Cenajo. En ese pantano, si bien es cierto que existen diversas versiones y testigos que muestran de manera distinta no una realidad objetiva que es evidente, y es que allí hubo trabajos forzosos de presos comunes y políticos, sin ningún tipo de duda, pero es cierto que existe la duda y que creo que debe ser objeto, creemos que debe ser objeto de análisis e investigación. Víctor Peñalver, un investigador, joven investigador murciano, lo ha hecho, Antonio Martínez Ovejero también. Creemos que debe ser investigado y precisamente de lo que hablamos es de establecer un cauce oficial para que esos lugares tengan una investigación, para que sepamos lo que ocurrió y pongamos en valor la memoria de lo que allí ocurrió, sin necesidad de establecer un debate que no es el objeto de esta moción y que creemos que, en el caso del embalse del Cenajo, merecería tener ese reconocimiento a la memoria de lo que, sin duda, objetivamente, fue las personas, el servicio de colonias penitenciarias militarizadas, en el que había presos comunes, presos políticos, que trabajaban en condiciones de campos de concentración. Eso es una realidad. Las demás historias, hechos o no que se puedan denunciar, creemos que deben ser profundamente investigados. Pero hay testigos de personas que trabajaron allí, los hemos escuchado, que argumentan una cosa y la contraria. Por favor, vaya terminando. Termino, presidenta. Ese es el objeto de la moción. Creo que tenemos que intentar sacar de aquí una decisión unánime, una decisión consensuada en los términos de una memoria de verdad, para que nuestra historia tenga una reparación objetiva y sigamos con la reconciliación de nuestra transición. Muchas gracias. Gracias.